Papá, desde hoy tu pensión caerá directamente en mi cuenta bancaria. Tú ya no necesitas nada más. Al fin y al cabo, ya estás en el final de tu vida. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, Esteban, como si estuviera hablando del clima. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, pero no dije nada. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente, mientras él desviaba la mirada con una sonrisa arrogante en los labios. Me llamo Ignacio Abel Romero, tengo 62 años, y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me quitaría lo único que me quedaba, mi dignidad y el fruto de 40 años de trabajo honesto. Pero antes de contarles cómo llegué a este momento de mi vida, quiero pedirles un favor. Si esta historia les llega al corazón, si sienten que vale la pena compartirla, ayúdenme a llegar a los 7,000 suscriptores en este canal. Suscríbanse y dejen un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me están escuchando. Quiero saber que no estoy solo, que hay personas que aún valoran el respeto y la dignidad de los padres. Y si les conmueve lo que voy a contarles, dejen su like. Vamos por los 300 likes en este video. Cada uno de ustedes es importante para mí. Ahora sí, déjenme contarles toda la historia desde el principio. Aquella tarde de marzo, cuando Esteban pronunció esas palabras crueles, yo acababa de llegar de mi caminata diaria por el parque cerca de casa, en el barrio de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Tengo diabetes tipo 2 y el médico me recomendó caminar al menos 1 hora cada día. A mis 62 años, todavía me mantengo activo, aunque mis rodillas ya me recuerdan que los años no pasan en vano. Entré a la casa sudando, con mi botella de agua en la mano, y me encontré a Esteban sentado en el sofá de la sala con una carpeta en las manos. A su lado estaba Alejandra, mi nuera, con esa expresión que siempre me ponía incómodo, una mezcla de desdén y superioridad. «Papá, siéntate. Tenemos que hablar de algo importante», me dijo Esteban sin siquiera saludarme. Me senté en el sillón frente a ellos, todavía sin imaginar lo que estaba por venir. «Mira, papá», continuó, abriendo la carpeta y mostrándome unos documentos que no alcancé a leer bien sin mis lentes. «Alejandra y yo hemos estado pensando. Tú ya tienes una edad avanzada, vives aquí en nuestra casa, no pagas renta, comes de nuestra comida. Es justo que contribuyas de alguna manera». Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero respiré profundo y lo dejé continuar. «Así que hemos decidido que lo más conveniente es que tu pensión se deposite directamente en mi cuenta. Total, nosotros nos encargamos de todos tus gastos. Tú ya no necesitas dinero, papá. Ya estás en el final de tu vida. ¿Para qué quieres dinero?». El silencio que siguió fue ensordecedor, pero lo que ellos no sabían es que ese silencio no era de derrota. Era el silencio de un hombre que estaba a punto de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Y todo comenzaría esa misma noche, cuando Esteban abriera la puerta de la refrigeradora. Para entender por qué las palabras de mi hijo me dolieron tanto, necesito llevarlos 32 años atrás, cuando Esteban apenas tenía 2 años, y mi esposa, Lucía, perdió la batalla contra el cáncer de mama. Recuerdo perfectamente esa mañana de noviembre de 1993. Lucía murió al amanecer en el Hospital General, rodeada de máquinas que ya no podían hacer nada por ella. Yo tenía 30 años, un niño pequeño en casa, y una deuda médica que parecía una montaña imposible de escalar. Trabajaba como técnico en refrigeración y aires acondicionados. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y me permitía poner comida en la mesa. Después de la muerte de Lucía, tuve que trabajar doble turno, de día en una empresa de electrodomésticos, y de noche hacía reparaciones particulares en casas y negocios. Había noches en las que llegaba a casa a las 2 de la mañana, con las manos agrietadas por el frío de los refrigeradores y con cada músculo del cuerpo doliéndome. Pero cuando entraba a nuestra pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia Narvarte y veía a Esteban durmiendo en su camita, todo el cansancio desaparecía. «Esto es por ti, mijito», le susurraba mientras le acomodaba las cobijas. «Para que tengas un futuro mejor que el mío». Durante años rechacé invitaciones a salir, rechacé la posibilidad de rehacer mi vida con otra mujer. Todas mis energías,
Todo mi dinero, todo mi tiempo libre, lo invertí en Esteban. Cuando cumplió 7 años, le compré su primera bicicleta. Era usada, pero la pinté de rojo brillante y le puse calcomanías de sus superhéroes favoritos. La cara de felicidad que puso ese día es un recuerdo que todavía me hace sonreír. A los 12 años, Esteban quería entrar a una escuela privada porque, según él, todos sus amigos iban a escuelas privadas y él no quería quedarse atrás. La colegiatura era astronómica para mi presupuesto, pero conseguí un tercer trabajo los fines de semana, reparando refrigeradores en 1900 un mercado. ¿Por qué trabajas tanto, papá?, me preguntaba Esteban cuando yo llegaba exhausto los domingos por la noche. Porque tú mereces lo mejor, hijo. Porque quiero que tengas todas las oportunidades que yo nunca tuve, le respondía con sinceridad. Y cumplí mi promesa. Esteban estudió en esa escuela privada. Luego, cuando llegó el momento de la universidad, quiso estudiar administración de empresas, en una universidad cara de la zona de Santa Fe. Yo ya tenía 48 años. Mi cuerpo ya no respondía como antes, pero seguí trabajando incansablemente. Vendí el coche que había comprado con tanto esfuerzo. Hipotequé la casa que Lucía y yo habíamos comprado juntos. Todo para que Esteban pudiera graduarse sin deudas, con su título en la mano y un futuro prometedor. Recuerdo el día de su graduación. Yo estaba en primera fila, con un traje que había rentado para la ocasión, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando pronunciaron su nombre. Esteban subió al estrado, recibió su diploma y, cuando bajó, me abrazó. «Gracias, papá. Todo lo que soy es gracias a ti», me dijo con lágrimas en los ojos. En ese momento, todos los sacrificios valieron la pena. Sentí que había cumplido mi misión como padre. 2 años después, Esteban consiguió un buen trabajo en una empresa de logística. Comenzó a ganar bien, se compró un coche nuevo, empezó a vestir con ropa de marca. Yo estaba orgulloso. Mi hijo había logrado lo que yo siempre soñé para él: estabilidad económica y un buen futuro. Fue en esa época cuando conoció a Alejandra. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de recursos humanos. Era una mujer bonita, de buena familia, según me contó Esteban. Venía de una familia acomodada de Polanco, con estudios en el extranjero y un aire de superioridad que se notaba desde el primer momento. La primera vez que la llevó a casa, hace 6 años, recuerdo que miró nuestra pequeña sala con una expresión que no pude descifrar del todo. Era desprecio, lástima. No estaba seguro. «Mucho gusto, señor Romero», me dijo extendiendo la mano con desgano, como si tocarme le produjera incomodidad. «El gusto es mío, Alejandra. Bienvenida a esta humilde casa», respondí con una sonrisa genuina, sin darle importancia a su actitud. Durante el noviazgo noté algunos cambios en Esteban. Comenzó a visitarme menos. Cuando venía, siempre tenía prisa. Las conversaciones largas que solíamos tener los domingos por la tarde, tomando café y viendo el fútbol, se convirtieron en visitas, apresuradas de 20 minutos. «Es que estamos muy ocupados, papá. Ya sabes cómo es esto del trabajo y la relación», me decía mientras miraba su teléfono constantemente. Yo asentía, tratando de entender. «Los tiempos cambian», me decía a mí mismo. «Los jóvenes de ahora son diferentes». Se casaron hace 4 años en una boda lujosa en un jardín de Cuernavaca. Yo pagué una parte significativa de esa boda, aunque Esteban nunca me lo pidió directamente. Fue Alejandra quien, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me comentó: «Sería un lindo gesto que usted contribuyera con algo para la boda, don Ignacio. Después de todo, es su único hijo». Saqué el poco dinero que me quedaba en ahorros, 15,000 pesos que había guardado para emergencias. Se los di sin pensarlo 2 veces. En la boda me senté en una mesa del fondo, solo, viendo cómo mi hijo bailaba con su nueva esposa rodeado de gente que yo no conocía. Personas elegantes, de dinero, que hablaban de viajes a Europa y de inversiones. Me sentí fuera de lugar, pero me consolaba pensar que Esteban era feliz. Un año después de la boda, cuando yo tenía 58 años, comencé a tener problemas serios de salud. La diabetes que había ignorado durante años empeoró. El médico me dio un ultimátum: o me cuidaba y cambiaba mi estilo de vida, o las complicaciones serían graves. Tuve que dejar de trabajar.
Mi cuerpo ya no daba más después de décadas de esfuerzo. Solicité mi pensión, y aunque no era mucho, apenas 8,000 pesos al mes, era suficiente para vivir con dignidad en mi pequeña casa. Pero entonces llegó el problema. La casa que había hipotecado para pagar la universidad de Esteban estaba a punto de ser embargada. No había podido pagar las mensualidades y los intereses se habían acumulado como una avalancha. Fue entonces cuando Esteban me hizo la propuesta. «Papá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Total, esa casa ya está perdida. Aquí tendrás todo lo que necesitas, y Alejandra y yo podemos cuidar de ti». Me pareció un gesto noble. Pensé que después de todo mi hijo no me había olvidado, que todavía existía ese lazo que nos había unido durante tantos años. Qué equivocado estaba. Lo que comenzó como un acto de aparente generosidad se convertiría en mi peor pesadilla. Y el inicio de esa pesadilla estaba más cerca de lo que imaginaba. Los primeros meses viviendo en casa de Esteban y Alejandra fueron tolerables. No me puedo quejar de que me faltara comida o un techo. Tenía mi propia habitación, pequeña pero cómoda, en la parte de atrás de la casa, justo al lado del cuarto de lavado. Pero pronto comencé a notar señales sutiles de que no era bienvenido. La primera fue con la comida. Alejandra cocinaba, pero nunca me preguntaba qué me gustaría comer o si había algo que no pudiera consumir por mi diabetes. Simplemente preparaba lo que ella quería, generalmente platos elaborados con mucha salsa, mucha sal, cosas que mi médico me había prohibido estrictamente. «Don Ignacio, si no le gusta la comida, puede prepararse algo usted mismo», me dijo un día cuando me atreví a comentar que no podía comer tan condimentado. «Aquí no somos un restaurante donde se pide a la carta». El tono fue cortante, despectivo. Esteban estaba presente, pero se limitó a mirar su teléfono sin decir nada en mi defensa. Desde ese día, comencé a prepararme mis propias comidas. Cosas sencillas, huevos revueltos, frijoles, un poco de pollo a la plancha. Pero cada vez que usaba la cocina, Alejandra ponía mala cara. «Ay, don Ignacio, deja toda la cocina sucia», se quejaba, aunque yo siempre lavaba mis trastes inmediatamente después de comer. «No entiendo por qué no puede comer lo que preparamos para todos». Aprendí a cocinar muy temprano en la mañana, antes de que ellos se levantaran para evitar confrontaciones. Luego vino el tema del baño. Había 2 baños en la casa, uno grande, con tina y ducha moderna, que era el de Esteban y Alejandra, y otro más pequeño, que supuestamente debía compartir con las visitas. Pero Alejandra comenzó a guardar ahí sus productos de limpieza, cajas, cosas que no usaba. «Don Ignacio, por favor use el baño rápido en las mañanas. Necesito guardar aquí las toallas limpias y usted deja todo húmedo», me dijo un día, como si yo fuera un invasor en su espacio. Comencé a bañarme en 5 minutos, cronometrándome para no causar problemas. Pero lo que más me dolió fue cuando dejaron de incluirme en las conversaciones familiares. Cenaban en la sala, viendo televisión, riendo y hablando de su día. Yo me sentaba con ellos inicialmente, tratando de ser parte de la familia, pero poco a poco se hizo evidente que mi presencia no era deseada. Hablaban de cosas que yo no entendía, series de televisión que nunca había visto, chismes de gente que yo no conocía, planes para viajes que nunca me mencionaban. «¿Van a ir de vacaciones?», pregunté una vez inocentemente cuando los escuché hablar de reservar un hotel en Cancún. «Sí, papá, son solo unos días. Tú te quedas aquí, cuidando la casa», respondió Esteban sin siquiera mirarme a los ojos. No me invitaron, ni siquiera consideraron la posibilidad. Se fueron una semana completa. Me dejaron dinero para la comida, como si fuera el cuidador de la casa y no el padre de familia. Recuerdo que esa semana lloré por las noches, acostado en mi pequeña habitación, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Cuando regresaron, bronceados y felices, con fotos en sus teléfonos de playas hermosas y restaurantes elegantes, apenas me preguntaron cómo me había ido. «¿Todo bien, papá?» «Perfecto. Ah, se acabó el papel de baño. ¿Puedes comprar con tu pensión?», me dijo Esteban mientras subía las maletas. Mi pensión. Ese era otro tema delicado. Cada mes, cuando me llegaba mi depósito de 8,000 pesos, yo trataba de contribuir a los gastos de la casa. Compraba despensa, pagaba el gas, compraba artículos de limpieza,
Quería demostrar que no era una carga, pero nunca era suficiente. Don Ignacio, el recibo de luz vino muy alto este mes. Creo que usted deja muchas luces prendidas, me reclamaba Alejandra, aunque yo prácticamente vivía en la oscuridad de mi habitación para no gastar. El agua también subió. ¿Está usted tomando baños muy largos?, me preguntaba con suspicacia, aunque yo me bañaba en 5 minutos como había prometido. Cada gasto de la casa, por mínimo que fuera, de alguna manera era culpa mía. Y Esteban, mi hijo, el niño al que crié con tanto amor y sacrificio, simplemente asentía a todo lo que decía su esposa. Había desaparecido el Esteban que yo conocía. Ahora era un hombre diferente, moldeado por las opiniones y el veneno de Alejandra. Un día, hace aproximadamente 6 meses, las cosas escalaron a otro nivel. Llegaron amigos de ellos a la casa para una cena, gente elegante, perfumada, con ropa cara. Yo estaba en mi habitación leyendo, tratando de no estorbar, cuando Alejandra tocó a mi puerta. «Don Ignacio, tenemos visitas. ¿Podría quedarse en su cuarto esta noche? Es que vamos a usar la sala y no queremos que se sienta incómodo con nuestra conversación». La manera en que lo dijo dejaba claro que el incómodo era yo, que mi presencia arruinaría su reunión elegante. «Claro, Alejandra, no hay problema», respondí con un nudo en la garganta. Esa noche escuché risas, música, el sonido de copas brindando. Mientras tanto, yo estaba encerrado en mi habitación, como un prisionero en la casa de mi propio hijo, comiendo un sándwich que había preparado en la mañana. En algún momento de la noche necesité ir al baño. Salí sigilosamente, tratando de no hacer ruido, pero al pasar por la sala, escuché mi nombre. «Sí, el papá de Esteban vive con nosotros. Es una situación complicada», decía Alejandra con un tono de mártir. «Ay, qué difícil. ¿Y él contribuye con algo?», preguntó una de sus amigas. «Pues tiene su pensión, pero ya sabes cómo son los viejitos. Gastan en sus medicinas y caprichos, y nosotros tenemos que cargar con todo lo demás». Se me congeló la sangre. Caprichos, caprichos. Yo que apenas compraba lo esencial, que me había cortado el cabello yo mismo para no gastar en la peluquería, que había dejado de comprar las galletas que me gustaban porque eran muy caras, según Alejandra. «Pobrecitos de ustedes, qué carga», dijo otra voz femenina con falsa compasión. Esteban estaba ahí. Lo sé porque escuché su risa. No me defendió, no dijo nada. Simplemente dejó que su esposa me humillara frente a sus amigos. Regresé a mi habitación sin ir al baño. Aguanté hasta que se fueron todos, horas después. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Ya no era dolor, era una mezcla de decepción, ira contenida y una claridad absoluta. Mi hijo me había abandonado emocionalmente. Yo solo era un estorbo en su vida perfecta con Alejandra. Pero lo peor aún estaba por venir, porque 2 meses después, en esa tarde de marzo que les conté al principio, Esteban no solo me humillaría con palabras, me quitaría lo único que me quedaba, mi autonomía, mi dignidad, mi pensión. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Algo que había estado dormido durante décadas de ser un hombre bueno, sumiso, que siempre ponía a los demás primero. Era hora de que Ignacio Abel Romero se defendiera. Y créanme cuando les digo que lo que hice los dejaría sin palabras. Esa tarde de marzo, cuando Esteban me pidió que me sentara para hablar de algo importante, yo aún tenía una chispa de esperanza. Tal vez querían decirme que habían decidido hacer un viaje en familia, y esta vez sí me incluirían. O quizás Esteban finalmente había reflexionado sobre cómo me trataban. Qué ingenuo fui. «Papá, siéntate», repitió Esteban señalando el sillón frente a él. Me senté lentamente, con mi botella de agua todavía en la mano. Alejandra tenía esa sonrisa que yo ya conocía bien, la sonrisa de alguien que está a punto de salirse con la suya. «Mira, papá», comenzó Esteban abriendo una carpeta con documentos. «Alejandra y yo hemos estado haciendo cuentas. Los gastos de la casa han subido mucho en los últimos meses». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El súper está carísimo, la luz, el agua, el gas, el mantenimiento de la casa. Todo ha aumentado, continuó, evitando mi mirada. Y tú vives aquí, usas todo eso, comes aquí, duermes aquí. Esteban, yo siempre he contribuido con mi pensión,
dije con voz firme pero respetuosa. Compro despensa, pago cosas de la casa cuando puedo. Sí, papá, pero no es suficiente, interrumpió Alejandra con un tono cortante. Tus 8,000 pesos al mes apenas cubren tu propia manutención. Nosotros estamos subsidiando tu vida. La palabra subsidiando me cayó como una bofetada. ¿Subsidiando? Repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía. Yo trabajo desde los 14 años. Me rompí la espalda durante 40 años para darle a mi hijo todo lo que necesitaba. Vendí mi casa, gasté todos mis ahorros en su educación. Ya, papá, eso fue hace años, me cortó Esteban con un gesto de fastidio, como si mis sacrificios fueran irrelevantes. Estamos hablando del presente, del ahora. Alejandra se acomodó en el sofá cruzando las piernas con una elegancia estudiada y soltó la bomba que cambiaría todo. Don Ignacio, seamos realistas. Usted ya tiene 62 años, ya está en el final de su vida. ¿Para qué necesita usted dinero? No sale a ningún lado, no se compra nada, no tiene gastos reales. El final de mi vida. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un gong de funeral. Entonces, continuó Esteban sacando unos papeles, de la carpeta, hemos pensado que lo más lógico, lo más justo, es que tu pensión se deposite directamente en mi cuenta bancaria. Yo administraré tu dinero y obviamente, si necesitas algo, me lo pides y te lo doy. Me quedé mirándolos en silencio. Esteban tenía un formulario del banco en las manos, ya parcialmente lleno, solo faltaba mi firma. Es por tu propio bien, papá, agregó con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. Ya estás mayor, podrías confundirte con el dinero, gastar en cosas innecesarias. Es mejor que yo me encargue. ¿Gastar en cosas innecesarias? Pregunté con voz temblorosa de ira contenida. ¿Cómo qué? ¿Mis medicinas para la diabetes? ¿El gel que necesito para mis rodillas? ¿Los 2 pesos que gasto en un café cuando salgo a caminar? Por ejemplo, esa botella de agua cara que acabas de comprar, señaló Alejandra con desprecio. Hay agua de la llave, ¿por qué gastar en agua embotellada? No podía creer lo que estaba escuchando. Esa botella cara había costado 12 pesos. Papá, no te pongas así, dijo Esteban con un suspiro de exasperación, como si yo fuera un niño necio. Es una medida práctica. Tú ya no necesitas preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de todo. Tú solo relájate, disfruta tus últimos años y deja que yo maneje las cosas de adultos. Las cosas de adultos, repetí con amargura. Exacto. Mira, papá, ya firmé la autorización como tutor financiero, dijo mostrándome un documento que yo no había autorizado jamás. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Me puso el bolígrafo en la mano. ¿Y si no firmo? Pregunté mirándolo directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. El ambiente se tensó. Alejandra y Esteban intercambiaron una mirada. Papá, no seas difícil, dijo Esteban con un tono que comenzaba a mostrar irritación. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte? ¿A dónde? Ya no tienes casa, no tienes trabajo, apenas puedes mantenerte de pie con tu diabetes. Seamos realistas. Y ahí estaba la verdad. Desnuda, me tenían atrapado. Si no firmas, intervino Alejandra con frialdad, tendremos que replantear esta situación de convivencia. No podemos seguir cargando con alguien que no quiere cooperar. Era una amenaza apenas velada. O firmas y entregas tu pensión o te echamos a la calle. Miré los papeles, miré a mi hijo, ese hombre que estaba frente a mí, con su camisa de marca y su reloj caro que yo había ayudado a pagar indirectamente con mis sacrificios, ya no era el niño que yo había criado. Era un extraño cruel y calculador. Está bien, dije finalmente tomando el bolígrafo. Vi cómo la sonrisa de triunfo se dibujaba en el rostro de Alejandra. Esteban asintió con satisfacción, como un gerente que acaba de cerrar un buen negocio. Pero antes de firmar los miré una última vez. ¿Están seguros de que esto es lo que quieren? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Completamente seguros, papá. Es lo mejor para todos, respondió Esteban sin un ápice de duda. Firmé los papeles, uno por uno. Con cada firma sentía cómo mi dignidad era pisoteada, pero también sentía cómo algo más nacía dentro de mí.
una determinación fría, calculadora. «Listo», dije entregándole los documentos. «A partir de hoy, mi pensión es de ustedes». «Así me gusta, papá. Verás que es mejor así», dijo Esteban guardando los papeles con cuidado en la carpeta, como si fueran un tesoro. Me levanté del sillón sin decir más. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos, sintiendo sus miradas en mi espalda. «Ah, papá», me llamó Esteban cuando yo ya estaba en el pasillo. «Ya que vas para allá, ¿puedes limpiar tu baño? Alejandra dice que está sucio». No respondí. Simplemente seguí caminando. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Mis manos temblaban. No de miedo, no de tristeza, de rabia pura, pero era una rabia fría, contenida, inteligente. Durante 62 años había sido un hombre bueno, un hombre que siempre ponía a los demás primero, un padre que se sacrificó hasta el último aliento por su hijo. Y así me pagaban. Miré por la ventana de mi pequeña habitación. Eran las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Ciudad de México, y en ese momento, mientras veía cómo el día moría, tomé una decisión. Si ellos habían decidido que yo ya estaba en el final de mi vida, entonces yo les iba a dar un final que nunca olvidarían. Abrí el cajón de mi buró y saqué una libreta vieja que usaba para apuntar recetas de cocina y cosas que no quería olvidar. En la primera página en blanco escribí con letra firme, plan, y debajo comencé a anotar. No sabía exactamente qué haría todavía, pero sabía que tenía que ser algo que les enseñara el valor de lo que habían despreciado. Algo que los hiciera gritar. Y ese algo empezaría esa misma noche, en el lugar más inesperado, en la refrigeradora. Los siguientes días, después de firmar esos papeles, fueron extraños. Esteban y Alejandra me trataban con una mezcla de indiferencia y satisfacción, como si finalmente hubieran resuelto un problema molesto. Yo, por mi parte, me volví casi invisible. Me levantaba temprano, antes que ellos. Preparaba mi café sin hacer ruido, tomaba mis medicinas y salía a caminar al parque como de costumbre. Pero ahora mis caminatas tenían un propósito diferente. Mientras caminaba entre los árboles del parque de Coyoacán, mi mente trabajaba sin parar. Observaba a las personas, familias felices, hijos cuidando a sus padres ancianos con amor, nietos jugando con sus abuelos. Y cada escena me recordaba lo que yo había perdido. Pero no me sumí en la autocompasión. No, eso sería desperdiciar energía. En lugar de eso, comencé a planear. Lo primero que hice fue algo muy simple. Empecé a documentar todo. Cada vez que Alejandra me hacía un comentario despectivo, lo anotaba en mi libreta con fecha y hora. Cada vez que Esteban me ignoraba o me hablaba como si fuera un niño, lo registraba. 18 de marzo, 3:00 p.m. Alejandra me dijo que no usara su sartén bueno, que usara el viejo y rayado para mis huevos. 20 de marzo, 8:30 p.m. Esteban me pidió que comiera en mi cuarto porque tenían amigos y mi presencia incomodaba. 22 de marzo, 10:00 a.m. Alejandra me reclamó por usar demasiado papel de baño. Me dijo que soy un gasto constante. Página tras página, iba construyendo un registro detallado de cada humillación. Pero eso era solo la primera parte. La segunda parte era más compleja. Necesitaba recuperar mi autonomía financiera sin que ellos se dieran cuenta. Una tarde durante mi caminata me encontré con un viejo amigo, Mauricio, con quien había trabajado hace años en la empresa de refrigeración. Estábamos tomando un café en un puesto ambulante cuando le conté mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos. «Ignacio, hermano, eso que te hicieron es abuso financiero», me dijo Mauricio con indignación. «Tienes derechos. Esa pensión es tuya. Nadie te la puede quitar así». «Ya firmé los papeles, Mauricio. Ya está hecho. Pero tú firmaste bajo coerción. Te amenazaron con echarte a la calle. Eso no es válido legalmente», insistió tomando un sorbo de su café. «Mira, mi prima trabaja en el DIF, en el Departamento de Protección a Adultos Mayores. Déjame hablar con ella». Algo se encendió dentro de mí, una chispa de esperanza. «¿De verdad se puede revertir?», pregunté. «Claro que sí, pero necesitas pruebas de que te coaccionaron, de que hay abuso». Pensé en mi libreta llena de anotaciones. «Tengo pruebas.
dije con determinación. Los siguientes días fueron de preparación silenciosa. Mauricio me conectó con su prima, la licenciada Patricia Morales, una abogada especializada en derechos de adultos mayores. Nos reunimos en secreto en una cafetería lejos de casa. Le mostré mi libreta. Le conté toda la historia desde el principio y ella escuchó con atención profesional, pero también con genuina empatía. Don Ignacio, lo que le han hecho es abuso económico y emocional. Constituye violencia familiar según la ley, me explicó mientras revisaba las anotaciones. Tenemos bases sólidas para revertir esa autorización bancaria y, si usted quiere, para iniciar acciones legales. No quiero destruir a mi hijo, dije con honestidad. Solo quiero que entienda lo que ha hecho, que sienta aunque sea un poco el dolor que me ha causado. Patricia asintió comprensiva. Entonces, hagamos esto. Primero recuperamos el control de su pensión. Eso es prioritario. Luego, usted decide qué hacer con la información. Me dio unos formularios que debía llenar y me explicó el proceso. Sería rápido, cuestión de una semana máximo, porque yo era el titular original de la cuenta y podía demostrar coerción. Pero hay algo importante, don Ignacio, me advirtió. Cuando hagamos el cambio, su hijo se dará cuenta inmediatamente. El banco le notificará que usted ha revocado su autorización. ¿Está preparado para la confrontación? Pensé en esa pregunta durante todo el camino de regreso a casa. ¿Estaba preparado? Esa noche, mientras cenaba solo en mi habitación como siempre, ellos estaban en la sala viendo una película, tomé una decisión. No solo recuperaría mi pensión, haría algo más. Algo que les demostraría que el viejo inútil que tanto despreciaban todavía tenía dignidad, inteligencia y sobre todo memoria. Saqué mi teléfono viejo, ese que Esteban me había dado cuando él compró uno nuevo, y empecé a buscar información en Internet. Busqué grupos de apoyo para adultos mayores. Encontré foros donde personas en situaciones similares compartían sus experiencias. Leí sobre casos de abuso familiar, sobre padres que habían sido despreciados por sus hijos, y en uno de esos foros encontré algo que me llamó la atención, una publicación de un hombre que había hecho algo brillante para demostrarle a su familia cuánto lo necesitaban. Dejé de hacer todo lo que hacía por ellos sin que se dieran cuenta, decía la publicación. Dejé de limpiar lo que ensuciaban, dejé de comprar lo que se les olvidaba, dejé de ser invisible. Y cuando finalmente notaron mi ausencia ya era tarde. Esa idea resonó en mi cabeza como una campana. Yo también hacía cosas por ellos sin que lo notaran. Cada mañana, antes de que se levantaran, yo recogía el desorden que dejaban en la sala. Lavaba los trastes que Alejandra olvidaba en el fregadero. Doblaba la ropa que dejaban tirada. Regaba las plantas del jardín que tanto le gustaban a Alejandra, pero que nunca cuidaba. Pequeñas cosas, invisibles, pero que mantenían la casa funcionando. ¿Qué pasaría si simplemente dejaba de hacerlas? Sonreí para mí mismo. Era un plan simple pero efectivo, pero necesitaba algo más, algo dramático, algo que los impactara de verdad. Y entonces, mientras lavaba mi plato en el pequeño lavabo de mi habitación, tuve una idea: la refrigeradora. Alejandra era obsesiva con la comida. Cada semana hacía una compra enorme en el supermercado, llenaba la refrigeradora con comida cara, orgánica, productos importados, y odiaba cuando algo se desperdiciaba. Yo siempre había sido cuidadoso de no tocar su comida. Compraba mis propias cosas con lo poco que me quedaba de mi pensión, cuando aún la tenía, y las marcaba discretamente para no confundirlas con las de ellos. Pero ahora que ellos habían tomado mi pensión con la excusa de que yo ya no necesitaba nada, técnicamente, toda la comida de la casa debería ser compartida, ¿no? Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Al día siguiente, martes por la mañana, puse mi plan en marcha. Primero fui al banco con Patricia y firmé los documentos para revocar la autorización que le había dado a Esteban. El proceso fue sorprendentemente rápido. La revocación será efectiva en 48 horas, me informó el ejecutivo del banco,
Su hijo recibirá una notificación por correo electrónico y mensaje de texto. Perfecto. Eso me daba 2 días para preparar el escenario. Regresé a casa y comencé la fase 2. Dejar de ser el criado, invisible. No recogí los periódicos que Esteban dejaba tirados en la sala. No lavé las tazas de café que Alejandra abandonaba en la mesa. No doblé las toallas húmedas que dejaban en el piso del baño. No regué las plantas. Simplemente dejé de hacer. El primer día no notaron nada. Estaban demasiado ocupados en sus propias vidas. El segundo día escuché a Alejandra quejarse. ¿Por qué está todo tan desordenado? Esteban, ¿no vas a recoger tus cosas? Luego, amor, tengo trabajo, respondió él sin inmutarse. El tercer día, cuando el banco ya había procesado mi revocación, las quejas aumentaron. Las plantas se están muriendo. ¿Quién las regaba antes?, gritó Alejandra desde el jardín. Yo estaba en mi habitación, leyendo tranquilamente un libro de la biblioteca que había sacado en secreto. Sonreí. Y entonces llegó el jueves por la noche, el día que todo cambiaría. Ese día, mientras ellos estaban en el trabajo, yo hice una última cosa. Abrí la refrigeradora, esa refrigeradora que Alejandra mantenía impecablemente organizada con todos sus productos caros, y tomé una fotografía de todo su contenido con mi celular. Luego, metódica y calmadamente, comencé a reorganizar todo de una manera muy específica. No voy a revelar todavía qué hice exactamente. Eso lo descubrirán cuando Esteban abriera la puerta esa noche. Solo diré que involucró mi conocimiento de 40 años trabajando con refrigeradores, y que el resultado sería memorable. Cerré la puerta de la refrigeradora. Me aseguré de que todo estuviera exactamente como yo lo había planeado, y volví a mi habitación a esperar. A las 9:30 p.m. escuché que llegaban del trabajo. Voces cansadas, el sonido de llaves, zapatos quitándose. «Amor, tengo hambre. ¿Qué hay de cenar?», escuché la voz de Esteban. «Hay pollo del que sobró ayer, está en la refri», respondió Alejandra. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Escuché pasos acercándose a la cocina, el sonido de la puerta de la refrigeradora abriéndose, y entonces... ¡Ah! «Alejandra, Alejandra, ven rápido». El grito de Esteban resonó por toda la casa como si hubiera visto un fantasma. Yo estaba sentado en mi cama, con mi libro en las manos, pero completamente concentrado en los sonidos que venían de la cocina. «¿Qué pasa? ¿Qué pasó?», escuché a Alejandra correr hacia la cocina. «La refrigeradora. Mira la refrigeradora». Hubo un silencio, y luego un grito aún más fuerte de Alejandra. «No, no, 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 mi comida. Todo está arruinado». Sonreí. Había funcionado, exactamente como lo planeé. ¿Qué había hecho? Les explico. Con mis 40 años de experiencia como técnico en refrigeración, yo sabía exactamente cómo funcionaba cada componente de ese electrodoméstico. Esa mañana, mientras ellos estaban en el trabajo, yo había ajustado el termostato interno de la refrigeradora a su configuración más baja, casi congelándola. Pero no solo eso. También había reorganizado estratégicamente toda la comida cara de Alejandra. Coloqué los productos más delicados, sus quesos, a importados, su salmón orgánico, sus verduras especiales, en las zonas donde se formaría más hielo. Luego, había manipulado el sistema de descongelamiento automático para que se activara exactamente a las 9:00 p.m. El resultado: cuando Esteban abrió la puerta, toda la comida cara estaba parcialmente congelada y luego descongelada bruscamente. Los quesos estaban cristalizados y con su textura arruinada. El salmón había perdido su color y consistencia. Las verduras orgánicas estaban marchitas y aguadas. Los productos lácteos premium habían cortado. Cientos, tal vez miles de pesos en comida, arruinados. Pero eso no era todo. Pegado en la puerta interior de la refrigeradora, con cinta adhesiva, había dejado una nota escrita con mi mejor letra. «Querido Esteban y Alejandra, como ya no tengo pensión propia porque ustedes decidieron que ya no necesito nada, asumí que toda la comida de esta casa ahora es compartida. Después de todo, si mi dinero es de ustedes, su comida debe ser mía. También no es lógico. Esta mañana quise preparar algo especial
para celebrar mi nuevo estatus como dependiente total de ustedes. Lamentablemente, mis manos de viejo torpe manipularon sin querer los controles de temperatura de la refrigeradora. ¡Qué pena! Parece que toda su comida cara se arruinó. Pero no se preocupen. Como ya estoy en el final de mi vida y no necesito nada, puedo comer frijoles y tortillas mientras ustedes compran comida nueva. Con cariño, el viejo inútil que vive en el 170 cuarto de atrás, PD. El banco me informó hoy que mi autorización financiera ha sido revocada. Parece que el viejo confundido no estaba tan confundido después de todo. Mi pensión volverá a mi cuenta en 24 horas. Los gritos desde la cocina se intensificaron. ¿Hizo qué?, rugió Esteban. ¿Revocó la autorización? Esteban, toda mi comida. El salmón costó 800 pesos, los quesos eran importados. Lloraba Alejandra con histeria genuina. Escuché pasos furiosos acercándose por el pasillo. Mi puerta se abrió de golpe. Esteban estaba rojo de ira con la nota arrugada en su puño. Alejandra venía detrás, con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Qué hiciste?, gritó Esteban. Yo cerré mi libro con calma, me quité los lentes de lectura y los miré con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Arruiné su comida, dije con simplicidad, tal como ustedes arruinaron mi dignidad. Eres un viejo malagradecido. Te dimos techo, comida, todo, gritó Alejandra, señalándome con un dedo acusador. Me quitaron mi autonomía, respondí levantándome de la cama. Ya no era el hombre encorvado y silencioso de hace una semana. Estaba erguido, firme. Me trataron como basura. Me humillaron frente a sus amigos. Me robaron mi pensión con amenazas. Te dimos un hogar, insistió Esteban. Me dieron una prisión, corregí, elevando la voz por primera vez en meses. Y lo peor de todo, Esteban, es que te convertiste en alguien que tu madre nunca habría reconocido. Mencionar a Lucía fue como lanzar una granada en la habitación. Esteban palideció. No te atrevas a mencionar a mi mamá, dijo con voz temblorosa. Tu mamá se moriría de nuevo si viera en qué te convertiste, continué, sintiendo décadas de dolor saliendo de mi pecho. Ella se sacrificó por ti tanto como yo, y tú escupiste sobre todos esos sacrificios el día que decidiste que tu padre era una carga. ¡Basta ya!, gritó Alejandra. Vas a pagar esa comida, cada peso. Ah, ¿con qué dinero?, pregunté con una sonrisa amarga. ¿Con la pensión que ya no van a controlar? ¿O quieren que use el dinero que ustedes me dejaban para emergencias? Oh, esperen, nunca me dejaron dinero. Esteban apretó los puños y por un momento pensé que me golpearía. Pero no lo hizo. En su lugar, sacó su teléfono. El banco me envió el correo, dijo leyendo la pantalla. Dice que tú fuiste personalmente a revocar la autorización, que firmaste documentos. Así es, confirmé. Resulta que el viejo confundido, que no podía manejar su propio dinero, es perfectamente capaz de entender sus derechos legales. Esto no se va a quedar así, amenazó Alejandra. Llamaremos a un abogado. Lo que hiciste es sabotaje. Llámenlo, dije, encogiéndome de hombros. Yo también tengo abogada, y ella está muy interesada en hablar sobre abuso financiero y emocional contra adultos mayores. Tengo meses de evidencia documentada. Eso los dejó en silencio. ¿Evidencia?, preguntó Esteban con voz más baja. Cada insulto, cada humillación, cada vez que me trataron como basura, dije sacando mi libreta del cajón y mostrándosela. Fechas, horas, testigos, todo está aquí. Alejandra palideció. Esteban se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso desde niño. «Papá, nosotros no», comenzó él, pero lo interrumpí. «Ahórratelo, Esteban. No quiero excusas baratas ahora». «¿Entonces qué quieres?», preguntó Alejandra con veneno en la voz. «¿Qué es lo que quieres? ¿Arruinarnos? ¿Venganza?». Me senté nuevamente en mi cama y los miré a ambos. «Quiero que entiendan algo muy simple», dije con voz calmada pero firme. «Yo no soy una carga. Soy su padre. Di mi vida entera por ti, Esteban, y merecía respeto, merecía dignidad, merecía ser tratado como un ser humano, no como un estorbo». «Exageraste con lo de la comida», murmuró Esteban evitando mi mirada. «¿Exageré?», repetí incrédulo.
Ustedes me quitaron mi pensión, mi autonomía, mi valor como persona, y yo arruiné comida que pueden reponer. ¿Quién exageró realmente? El silencio que siguió fue denso, incómodo. Finalmente Alejandra rompió el silencio. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar aquí con tu pensión recuperada sin contribuir en nada? No, respondí con calma. Me voy. Ambos me miraron sorprendidos. ¿Te vas?, repitió Esteban. Mañana mismo. Ya encontré un lugar donde vivir, un pequeño departamento para adultos mayores que administra una asociación civil. Es digno, limpio, y lo puedo pagar con mi pensión. Papá, no tienes que irte, comenzó Esteban, y por primera vez en meses vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Sí tengo que irme, lo interrumpí, porque si me quedo aquí, estaré validando la manera en que me trataron, y no voy a hacer eso. No voy a enseñarte que está bien tratar a tu padre como me trataste. Me levanté y caminé hacia la puerta, donde ellos aún estaban parados. Y una cosa más, dije deteniéndome junto a Esteban. Algún día, si eres afortunado, llegarás a mi edad. Y ese día, espero que te acuerdes de este momento. Espero que recuerdes cómo trataste a tu padre cuando más vulnerable estaba. Papá, su voz sonó quebrada. Espero que tus hijos, si los tienes, te traten mejor de lo que tú me trataste a mí. Y con esas palabras, salí de la habitación, dejándolos ahí parados en silencio. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque por primera vez en mucho tiempo había recuperado algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. La mañana siguiente, viernes, me desperté temprano como siempre, pero este amanecer era diferente. Era el amanecer de mi libertad. Había empacado mis pocas pertenencias la noche anterior: ropa, mis medicinas, algunos libros, la foto de Lucía que siempre llevaba conmigo y mi libreta de evidencias. Todo cabía en una maleta vieja y una mochila. A las 7:00 a.m., Mauricio llegó con su camioneta para ayudarme con la mudanza. Era poco lo que tenía que cargar. Esteban y Alejandra todavía dormían, o al menos fingían dormir. No salieron a despedirse. Mientras cargaba mi maleta, eché un último vistazo a esa casa que había sido mi prisión durante los últimos meses. No sentí nostalgia, solo sentí alivio. ¿Estás seguro de esto, Ignacio?, me preguntó Mauricio mientras ponía mis cosas en la camioneta. Más seguro que nunca, hermano, respondí con una sonrisa genuina. El departamento que había conseguido estaba en la colonia Roma Norte. Era un edificio modesto pero digno, administrado por una organización que ayudaba a adultos mayores en situaciones vulnerables. Mi departamento era pequeño, una habitación, un baño, una cocineta, pero era mío. Lo pagaba con mi pensión, que ahora volvía a estar bajo mi control. Me alcanzaba para vivir con dignidad, pagar la renta, comprar mi comida, mis medicinas, y hasta me sobraba un poco para algún gusto ocasional. Los primeros días fueron de ajuste. Aprendí a cocinar para mí mismo, a organizar mi espacio, a disfrutar de la libertad de no tener que esconderme en mi propia casa. Me inscribí en un grupo de Tai Chi para adultos mayores en el parque cercano. Conocí a personas maravillosas: don Roberto, de 70 años, que había sido maestro; doña Carmen, de 65, que daba clases de tejido; don Luis, de 68, ex mecánico como yo, con quien me hice amigo inmediatamente. Por primera vez en años me sentí parte de una comunidad que me valoraba. Una tarde, 2 semanas después de haberme ido, recibí una llamada de Esteban. «Papá, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba cansada, diferente. «Habla», respondí sin emoción. Yo se quería disculparme por todo. Alejandra y yo hemos estado hablando mucho desde que te fuiste. «¿Ah, sí?», dije sin comprometerme a nada. Nos dimos cuenta de que te tratamos muy mal, que fuimos injustos, egoístas. Hizo una pausa. «Papá, ¿podrías venir a cenar este domingo? Queremos hablar contigo, disculparnos en persona». Pensé en su oferta. Una parte de mí, la parte que todavía era padre, quería aceptar inmediatamente, quería creer que habían cambiado. Pero la parte de mí, que había aprendido a respetarse a sí misma, sabía que debía tener cuidado. «Esteban, aprecio tu llamada»,
dije finalmente, pero no estoy listo todavía, tal vez con el tiempo. Lo entiendo, respondió con voz quebrada. Solo quiero que sepas que te extraño, papá, que lamento todo. Yo también te extraño, hijo, admití con honestidad. Al hijo que criaste, al hombre bueno que sé que todavía está ahí dentro. Pero ese hombre necesita demostrármelo con acciones, no solo con palabras. Lo haré, papá, te lo prometo. Veremos, dije y terminé la llamada. No sé si Esteban realmente cambiará. No sé si algún día podremos reconstruir nuestra relación, pero sé algo con certeza. Nunca más permitiré que nadie me trate como me trataron ellos. Hoy, 3 meses después de todo lo ocurrido, estoy sentado en mi pequeño departamento, tomando un café que yo compré con mi dinero, viendo por la ventana la vida pasar en las calles de la Ciudad de México. Tengo 62 años. No estoy en el final de mi vida. Como me dijeron, estoy en el comienzo de la vida que merezco. Una vida con dignidad, con respeto, con autonomía. Y si mi historia les enseña algo, espero que sea esto. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y sobre todo, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir que no vales nada. Porque vales. Siempre has valido. Y si alguien no puede ver tu valor, ese es su problema, no el tuyo. Si esta historia te llegó al corazón, si conoces a alguien que está pasando por una situación similar, compártela. Y recuerda siempre, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, no son cargas. Son tesoros vivientes que merecen nuestro respeto, nuestro amor y nuestra gratitud. No esperes a que sea demasiado tarde para decirles cuánto los valoras. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te conmovió, déjame un like y suscríbete al canal. Y por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me estás viendo? Tu comentario me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en el próximo video.